Hemos leído el Salmo 69. La pregunta, ¿está correcto pedir maldición para aquellos que nos hacen daño? Vamos a ver sobre esto y algunas cositas más en este Salmo. Pero, ¿qué son los Salmos? Los Salmos son inspirados por Dios, por tanto tienen el propósito de instruirnos cómo pensar acerca de Dios y el hombre y el mundo. Estos salmos son también poemas o canciones y en este sentido tienen el propósito de despertar y expresar y moldear nuestros sentimientos acerca de Dios y el hombre y el mundo. Los salmos son para moldear nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, pero más especialmente lo que sentimos, ¿no? Y en el Salmo 69 podemos notar ahí al menos dos tipos de sentimientos o de emociones que suelen ir relacionadas. ¿Cuáles son? La angustia por el sufrimiento injusto y la ira, o más específicamente el deseo de justicia que puede desembocar ahí en el deseo de represalia o venganza. Esa es la idea. La ira ahí que sentimos, por ejemplo, cuando es hecho algo horriblemente malo o injusto. Por ejemplo, sea el abuso sexual a un niño, alguna discriminación racial muy evidente, muy fuerte, alguien que asesinó a su esposa, o traicionó los votos matrimoniales y va tras otra persona, etcétera, 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 ¿no? ¿Cuántas cosas malas ya han ocurrido en este mundo? Y escuchamos otro día mismo, bueno, basta encender el noticiario, ¿no? Las noticias, y cuántas cosas malas vemos. Pero lo sentimos aún más cuando ocurre pues cerca de nosotros, ¿no? O más específicamente con nosotros. Cuando tú estás viendo una peli, por ejemplo, o lo que sea, o leyendo un libro, ¿no? Es mostrada una gran maldad e injusticia y tú te llenas de ira por aquello que parecen lograr, y algunas personas humildes, sacrificadas, arriesgan sus vidas y capturan a los villanos y les traen a la justicia. ¿Es bueno sentir una profunda satisfacción por lo ocurrido? Porque fue hecha justicia. Cuando ves una peli parece que te lleva a esto, ¿no? Sentir satisfacción por aquella justicia que fue hecha. Y cuando algo malo ocurre o alguien hace algo malo en la peli, pues casi tú quieres entrar ahí también para arreglar el tema. Y en tu propia vida, ¿cómo te sientes? Las preguntas estas, ¿no? En tu propia vida, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes acerca de aquellos que te han dañado? Quizá te hayan dañado terriblemente. ¿Cómo deberías sentirte y qué deberías pensar? ¿O qué deberíamos hacer? ¿Está correcto pedir a Dios represalias sobre estas personas? ¿O pedir justicia? Vamos a ver este salmo, que no es único. Hay muchos salmos que maldicen. Los salmos que maldicen, ¿qué salmos son estos? Pues está el Salmo 69 y hay al menos unos 7, 8, bueno, un poquito más de 10 creo. No me acuerdo exactamente ahora cuáles son. Pero hay un grupo de salmos que son llamados salmos imprecatorios, porque incluyen imprecaciones. ¿Esto qué es? Maldiciones. Juicios contra los enemigos de Dios. La palabra imprecatorio no figura en la Biblia, pero está claro que hay un subgénero literario en los salmos de este estilo, ¿no? La Real Academia Española define el verbo imprecar como proferir palabras con que se expresa el vivo deseo de que alguien sufra un mal o daño, ¿no? Es una maldición lanzada sobre otra persona. Esta es la idea. Entonces, de esta manera, una oración bíblica imprecatoria es un salmo, o una porción de un salmo. Aquí son 8 versículos, en que el salmista expresa su deseo de que alguien sufra, o suplica a Dios para que haga caer su juicio severo e implacable sobre algún enemigo. Los salmos imprecatorios expresan en primera persona los sentimientos y pensamientos más profundos de los salmistas mientras experimentaban alguna situación extremadamente difícil.
Por esa razón, casi todos los salmos imprecatorios son un clamor a Dios. Versículo 24 del Salmo 69 que hemos leído. El salmista dice, derrama sobre ellos tu ira. El salmista está rogando a Dios que Dios derrame sobre sus enemigos, sobre aquellos que le hicieron daño, pues su ira. Y el furor de tu enojo los alcance. Esta es la petición del salmista. Así que ahí vemos una petición de maldición, por así decirlo. Entonces, un salmo imprecatorio no deja de ser un tipo de lamento también. ¿Por qué? En la literatura de sabiduría hebrea, los salmos de lamento conforman los clamores individuales y grupales del pueblo de Dios. De manera particular, los salmos estos vocalizan las lágrimas de Israel ante la injusticia y el sufrimiento y el clamor para que esta justicia llegue, ¿no? Entonces, al orar por la maldición de Dios sobre sus enemigos, Israel buscaba exaltar la bondad de la ley de Dios para su pueblo, es decir, que la ley fuera aplicada y los enemigos fueran cogidos por esta ley, ¿no? Por así decirlo. Vale. Algunas características generales ahí de los salmos imprecatorios. Pues apunto 4. Primero, son parte del clamor por liberación del enemigo. Normalmente son salmos que el salmista está como que sufriendo afrenta y de alguna manera acosado por el enemigo. Entonces es un clamor por liberación. Concuerdan con los planes divinos para los malos. Las peticiones de maldición de los salmistas siempre concuerdan con el plan divino para la gente mala. Entonces, en ese sentido está correcto. Expresan confianza en Dios, porque confían que Dios puede hacer algo. Y luego buscan la gloria de Dios, veremos cómo. Estos salmos también son generalmente considerados un problema para los cristianos. Porque Jesús nos enseñó, Lucas 6, 27 al 28, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os vituperan. Y Jesús oró por sus enemigos en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así que estos salmos parecen hacer lo opuesto a lo que Jesús dijo y hizo. ¿Cómo se pueden concordar ambos estos salmos con la experiencia y la práctica de Jesús, ¿no? Así que si eres de los creyentes que lee, ora, canta los salmos, ¿no? Y quiere aplicarlos a tu vida, quizá te preguntes, ¿pero puedo hacer oraciones imprecatorias o oraciones que maldicen a día de hoy? ¿O cómo conjugar ambas ideas, ¿no? Ahí está. Bueno, por un lado, el Salterio es el linario y libro de oración que Dios mismo inspiró. Vamos a intentar dar una respuesta, concordar las dos ideas, ¿no? Nos enseña un lenguaje de petición y alabanza, de manera que los salmos imprecatorios ayudan a moldear el dolor y la indignación que experimenta el pueblo de Dios en un mundo que ha sido corrompido por el pecado. Debemos amar a nuestros enemigos, pero el Nuevo Testamento nos enseña que amar a nuestros enemigos requiere que nos abstengamos de apelar a la justicia divina. El amor y la justicia pueden ir juntos. Entonces, puede que orar para que Dios castigue al impío no sea un acto sin amor ni vengativo, sino una expresión de fe en aquel que juzga con justicia. En Apocalipsis 6:10, de hecho, dicen que los mártires están en el cielo y piden a Dios justicia para sus perseguidores. Esto por un lado. Ahora, por otro lado, siempre hay dos lados de la moneda, ¿no? Por otro lado, podríamos hacer otra pregunta. ¿Es necesario hacer esas oraciones a día de hoy? El libro de los Salmos se escribió hacía 1000 años, ¿no? Tiempo en el que existía un marcado concepto de justicia retributiva, ojo por ojo, diente por diente. Pero Jesús dijo que ya no era así.
O sea, al mismo tiempo es importante aclarar que cada salmo imprecatorio tiene un contexto específico dentro del cual fue escrito. Y quizá más que replicar las oraciones estas, somos llamados a comprender su mensaje, propósito y lecciones que Dios dejó en ellas para nosotros, ¿no? No olvidemos que dos características esenciales de estos salmos son expresar confianza en Dios y buscar la gloria de Dios. De manera que quizá estos salmos no sean prescriptivos, sino descriptivos. ¿Entendéis la diferencia? Prescribir una cosa, describir es otra. Además debemos diferenciar el deseo de venganza del deseo de justicia, que también son dos cosas distintas, pero que se confunden mucho y que es difícil incluso en nuestro propio corazón discernir lo que es deseo de justicia y deseo de venganza, ¿verdad? No digo que sea difícil diferenciar desde fuera. A veces en nuestro propio corazón es difícil diferenciar lo que estamos sintiendo, si es deseo de venganza o si es deseo de justicia, ¿no? Vale. También es cierto que Cristo mostró, como ya hemos leído en el Nuevo Testamento, una nueva forma de orar por quienes nos persiguen, ¿no? Y aquí está la clave más importante. ¿Cuál es la clave más importante para entender estos salmos? Entenderlo desde el punto de vista del Nuevo Testamento, incluso cómo fue utilizado en el Nuevo Testamento. Y es lo que vamos a hacer ahora. Este salmo es uno de los más citados en el Nuevo Testamento. Quizá no os habéis dado cuenta, pero hay unas cuantas citas de este salmo en el Nuevo Testamento. Pero antes vamos a ir a hacer un bosquejo general de este salmo. A ver, 3 puntitos. Primero, en el salmo vemos, bueno, 3 o 4, a ver, sí, 3 puntitos. Y en el salmo primero lo que vemos es un clamor por liberación, desde el versículo 1 al 18. ¿Cómo empieza el salmo? Sálvame, Dios. Sálvame. Entonces está clamando por liberación. David pide liberación por su propio bien, versículos 1 al 5. Su segunda razón para orar por la liberación fue por causa del Señor. Vemos versículo 1, sálvame. Vemos versículo 14, líbrame. Vemos versículo 16 y 17, escucha, respondan a mí. Versículo 18, rescatarme a mí, y por ahí va. Entonces, y su tercer argumento para la liberación se basa en el carácter de Dios. Entonces, él había orado al Señor, pero el Señor todavía no había contestado. Versículo 3. Ahora quería una respuesta. Versículo 17. Y aunque no fue sin pecado, versículo 5, era inocente de los cargos que hacían sus enemigos en contra de él, y sin embargo lo trataban como si fueran culpables. Versículo 4. Entonces, él pide liberación al Señor. Es lo primero que hace. Fue despreciado porque defendió al Señor, fue maltratado porque tenía celos por la casa del Señor, y clama desde el carácter de Dios para que Dios hiciera algo y liberara a él. Esa es la primera parte del Salmo. La segunda parte es un clamor por vindicación. Aquí esta frase resume esta segunda parte del Salmo. Está en el versículo a ver, bueno, entre los versículos 19 y 29, ahora me lo he perdido por aquí. ¿Y lo que significa vindicación? Significa precisamente juicio. Juicio. Vindícame es juzga mi causa y juzga a mis enemigos, ¿no?
Esta es la idea. David le dijo al Señor que sus enemigos lo habían deshonrado e insultado hasta el punto que estaba incluso enfermo físicamente. Y cuando buscó la simpatía y ayuda, no se encontró nada, o lo que hicieron fue añadir dolor o sufrimiento a lo que ya estaba sufriendo. Entonces David oró al Señor ahora para que el Señor juzgara a sus enemigos. Es como, mi causa ahora es tuya, Señor. Juzga tú a mis enemigos, a los que están en contra de mí. Entonces, vindícame, es decir, juzga tú mi causa. Esta es la idea. Y precisamente estos 10 versículos son los 10 versículos de maldición, entre comillas, que David pide y clama a Dios para contra aquellos que le persiguen, ¿no? Versículo 22 y 24, que la mesa delante de ellos se convierta en lazo y cuando estén en paz se vuelva una trampa. Mira lo que está pidiendo David. Y cuando ellos estén en paz, esté todo bien y estén sentados en la mesa, pues que esto sea una trampa para ellos y que ellos caigan. Núblense sus ojos para que no puedan ver y haz que sus lomos tiemblen continuamente. Derrama sobre ellos tu indignación. Esta es la segunda parte. ¿Cuál es la tercera parte del Salmo? Bueno, una conclusión, versículos 30 al 36. David termina con una alabanza a Dios como conclusión. Podríamos resumir esta tercera parte como sea glorificado, oh Señor. David confiaba que Dios respondería y aquí hace una promesa y sin duda la cumplió. Quería que el Señor fuera glorificado en su adoración, su testimonio a los necesitados, en toda la creación, en todo Israel. Y se comprometía él a alabar a Dios. Entonces, le pidió al Señor que protegiera y proveyera a los pobres, a quienes los pecadores estaban abusando y explotando. Esa era una de las causas de David, una causa, por lo tanto, justa. Entonces, aquí tenemos un resumen del Salmo 69. ¿Cuál es el resumen? Bueno, tenemos al rey David, que no es un hombre perfecto. Versículo 5 dice que él mismo dice que era pecador, pero era un hombre justo. Versículo 28. Un hombre que ama la gloria de Dios y confía en la misericordia de Dios para el rescate y la redención. Versículo 18. Este hombre se levanta por la causa del humilde, versículos 32 a 33, y quien está sufriendo la inmerecida persecución de sus enemigos y enemigos de Dios. Entonces, en medio de su lamento y clamor por ayuda, dedica 7 versículos a pedir a Dios para que castigue sus enemigos. Entonces, este es el Salmo 69. Ahora vamos a verlo desde la perspectiva del Nuevo Testamento, que nos ayuda a interpretarlo, ¿no? Como he dicho, es uno de los salmos más citados en el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento nunca trata este salmo como algo que debiéramos rechazar o abandonar o dejar a un lado. Nunca trata este salmo como siendo una venganza pecaminosa de David. Aprendemos como era de esperarse que este salmo es un salmo inspirado y nos revela verdades sagradas, verdades de Dios, ¿no? El Nuevo Testamento cita este salmo al menos en 2 formas importantes que vamos a ver aquí. Primero, como las palabras de David. ¿Quién puede leer Romanos 11, versículos 9 al 11? ¿Habéis traído Biblia? Sí. Sí, ¿verdad? Sí, lee, Luis. 11:9. 9 al 11. Sí. Y David dice que su banquete se vuelva en trampa y en red, en tropiezo y en retribución. Que sus ojos sean oscurecidos para que no vean. Se les encorve la espalda para siempre. Entonces pregunto, ¿acaso tropezaron de tal modo que cayesen del todo? De ninguna manera, pues debido a su caída ha venido la salvación a los gentiles con el fin de provocarlos a hacerlo.
Vale, gracias. ¿Qué está haciendo Pablo aquí? Bueno, está citando los versículos 22 al 23 del Salmo 69, como las palabras de David. Este es el comienzo de la oración de David para que Dios derrame su indignación sobre sus adversarios, el versículo 24, ¿no? Entonces, él ora para que de la misma forma en que ellos le dieron veneno en lugar de comida, versículo 21 del Salmo, así su mesa se convierta en lazo. La misma recompensa que ellos creen tener terminaría siendo su juicio. Y ora para que ellos sean cegados, incapaces de encontrar su camino y que el temor les golpee para siempre. En otras palabras, es una oración para condenación, para destrucción, para daño. Y los versículos 27 y 28 del Salmo 69 añaden iniquidad a su iniquidad y que no entren en tu justicia, sean borrados del libro de la vida, no sean inscritos con los justos. Es decir, David está mandando o pidiendo a Dios que mande a esta gente directamente para el infierno. En resumidas palabras, es lo que está pidiendo David. Ahora bien, ¿cómo lo aplica Pablo estas palabras de David? Primero, no es una venganza personal pecaminosa. Tú puedes decir que si esta fuera una venganza personal pecaminosa, el apóstol Pablo pues no utilizaría estos versículos, o menos lo evitaría, o quizá lo hubiera corregido, porque tenía autoridad para hacerlo, pero no lo corrige, hace lo opuesto, va directo hacia el texto para apoyar su propia enseñanza de Romanos 11. ¿Qué está enseñando Pablo en Romanos 11? En Romanos 11 Pablo está enseñando que la mayor parte de Israel ha rechazado a Jesús como su Mesías. Esa es la enseñanza de Romanos 11. La mayor parte de Israel ha rechazado a Jesús como su Mesías y ha caído bajo el juicio de Dios. El juicio de Dios es que llegará un endurecimiento sobre la mayor parte de Israel para que no crean. El versículo 7 de Romanos 11 dice: entonces, ¿qué? Aquello que Israel busca no lo ha alcanzado, pero los que fueron escogidos lo alcanzaron y los demás fueron endurecidos. Versículo 25 de Romanos 11. No quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis sabios en vuestra propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Entonces, una de las enseñanzas fundamentales de Pablo aquí en Romanos 11, sin profundizar demasiado, porque hay mucha tela aquí en Romanos 11, ¿vale? Es que Dios está juzgando a Israel con este endurecimiento hasta que el número señalado de los gentiles sean salvados. Y las palabras de David son utilizadas como base para este juicio sobre gran parte del pueblo de Israel. Número 2, que vemos aquí. Esto habla a favor de Dios. ¿En qué sentido? Pablo retrocede hasta el sí llamado Salmo 69, imprecatorio. De todos los textos del Antiguo Testamento que Pablo podía utilizar para envasar su enseñanza, pues prefiere estos dos versículos. ¿Por qué? Para apoyar su mensaje de juicio sobre Israel. En otras palabras, Pablo interpreta las palabras de David no como una venganza personal, sino como una expresión confiable de lo que sucede a los adversarios de Dios. No es una venganza personal. Pablo no interpreta de esta manera lo que dice David, sino que Pablo interpreta como: es verdad, es esto lo que ocurre con los adversarios, con los enemigos de Dios y los enemigos del pueblo de Dios. David es el rey ungido de Dios y está siendo rechazado y vituperado e insultado. David manifiesta mucha paciencia en su vida, dice Salmo 109. Pero llega un momento en que David, como el ungido y vocero inspirado de Dios, por su oración envía a sus adversarios a las tinieblas y al endurecimiento. Ellos experimentan este juicio porque David está hablando en nombre de Dios. Y Pablo utiliza esas palabras para decir lo mismo.
Mira, Dios es paciente, pero llega un momento que viene el juicio. Y vendrá el juicio, o viene el juicio sobre una parte del pueblo de Israel, es lo que está enseñando Romanos 11. Entonces, una tercera cosa que aprendemos aquí, estas son palabras de juicio, más que venganza, estas son palabras de juicio, y no son palabras utilizadas en un calentón, ¿no? Son palabras de juicio sobrias y proféticas. Pablo no solo escucha palabras emotivas de represalia en la voz de David, él escucha palabras de juicio sobrias y proféticas que el juicio de Dios trae sobre que el ungido de Dios, que es David, trae sobre sus adversarios, ¿no? Entonces, por eso cita estas palabras en Romanos 11, donde está desarrollando la misma idea. Los adversarios de Cristo, el Mesías de Dios, serán enviados a las tinieblas directamente y endurecidos como parte del juicio de Dios. Entonces, esta es la primera forma que el Nuevo Testamento cita este salmo. Lo cita como siendo las palabras de David en un tono profético realmente. Palabras de juicio, sobrias y proféticas. Una segunda forma que el Nuevo Testamento cita este salmo son como las palabras del mismo Jesús. Como Jesús encarna, como que toma las palabras de David como siendo suyas. ¿Me explico? Entonces, en ocasiones el mismo Jesús realmente toma las palabras de David como siendo suyas, como hijo de David podría hacerlo, o como creyendo que aquello era una verdad, pues podría hacerlo de igual manera. Y en otras ocasiones, autores del Nuevo Testamento pues muestran que la experiencia de David fue la misma experiencia de Jesús. Entonces, son lo mismo, por así decirlo, ¿no? Vamos a ver ahí algunos ejemplos. Bueno, creo que 4. Juan 2:17. ¿Qué dice Juan 2:17? Capítulo 2 de Juan. Puede leer. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Esa es una cita del Salmo 69, versículo 9. El celo por su casa me consume. ¿Cuándo se da esto? Cuando Jesús está limpiando el templo, empezando la semana de la pasión. Acércase Jesús al templo y ve allí los mercaderes, gente negociando dentro de la casa de Dios, y dice que Jesús se queda airado con aquello y derrumba todo, hace un jaleo allí. Y los discípulos ven aquello y Juan ve aquello y escribe. Pues esto está ocurriendo porque está escrito: el celo de la casa del Señor me ha consumido. Entonces, el Nuevo Testamento está interpretando que aquella experiencia de Jesús era la misma experiencia de David. El mismo celo que tuvo David por la casa de Dios era el mismo celo que tenía Jesús por la casa de Dios en aquel entonces. Y la pregunta es, ¿no debería ser el mismo celo que tenemos nosotros por la presencia de Dios, por la gloria de Dios? Segundo, vemos ahí Jesús odiado por los suyos. El mismo Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 24 al 25. ¿Quién puede leer? Versículos 24 y 25. Jesús ahí es odiado por los líderes judíos de la misma forma en que David fue odiado por su propio pueblo. ¿Quién puede leer? Si yo no hubiera hecho entre ellos la obra que ninguno a otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora lo han visto y me han odiado a mí y también a mi Padre. Pero ellos han hecho esto para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: me odiaron sin causa.
Esta es una cita del Salmo 69, versículo 4, donde David escribe: más que los cabellos de mi cabeza son los que sin causa me odian. O sea, Jesús está citando el Salmo diciendo: mira, ellos me odian para que se cumpla lo que está escrito. La experiencia de David era una experiencia profética. Ellos me odian para que se cumpla en mí lo mismo que ocurría con David. Me odian sin causa. Entonces Jesús mismo aquí es consciente. Antes era Juan o los discípulos que miraron lo que Jesús estaba haciendo y han interpretado que aquella era la misma experiencia de David. Pero ahora es el mismo Jesús que está diciendo: no, es así. La experiencia del Salmo 69 es mi experiencia. Entonces Jesús es consciente que la experiencia de David y las ve como una figura de sí mismo. Y dice entonces, como si dijera entonces, ¿no? Cuando David es odiado por sus adversarios, señala mi experiencia y su experiencia debe cumplirse en mí. Es un salmo más que imprecatorio, es un salmo mesiánico. Es un salmo que no solo habla de mí, sino que es un salmo mío. Jesús lo toma para sí. Casi, entre comillas, ¿no? Es cuando tú estás leyendo un poema o estás escribiendo un artículo y algo es tan verdadero para ti y tú dices: bueno, tomo para mí las palabras de tal persona. Fue tal persona que la escribió, pero es verdad para ti, y dice: tomo sus palabras como mías, ahora son mías. Jesús está diciendo: la experiencia de David y lo que David escribió ahora es mío, ahora soy yo. Tercero, además el versículo 8 confirma que María tuvo hijos. Es un versículo mesiánico que no le gusta nada a los católicos, ¿no? Porque habla de los hijos de mi madre. O sea, como que María tuvo hijos. Estaba profetizado que tendría más hijos. sí, es verdad. Desconocido para los hijos de mi madre, porque los hermanos de Jesús no eran sobrinos ni primos, no. Exactamente. El hermano Santiago se convirtió después que Jesús murió y resucitó, ¿no? Pero Jesús en vida no tuvo compañía de sus hermanos. Sí. Bueno, punto 3. Jesús sobre la cruz. Ahora, Juan 19, versículo 28 al 30. ¿Puedes leer tú, hermano Nelson? Evangelio de Juan, capítulo 19, versículos 28 al 30. 19, 28 al 30 dice: y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon el vinagre en una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Entonces, según el apóstol Juan, Jesús murió cumpliendo el Salmo 69. ¿Qué tributo pudiera ser más glorioso para un salmo? Esta es una cita del Salmo 69, versículo 21. Por comida me dieron hiel, y para mi sed me dieron a beber vinagre. Está hablando de Jesús en la cruz. Entonces, el mismo salmo que tendemos a ver como problemático, fijaros, por sus imprecaciones, fue el que Jesús vivió y el que le llevó a la cruz y le guió en la misma cruz. Y murió cumpliendo el Salmo 69. Dice el apóstol Juan: hubo tomado vinagre en lugar de agua porque tenía sed, pero le dieron vinagre, como decía el Salmo. Dice Juan que después de haber tomado el vinagre, Jesús dice: consumado es, y se acabó.
entregó el Espíritu. Muere en esta tierra cumpliendo el Salmo 69. Por último, Jesús soportando el vituperio. Vamos ahora a leer Romanos 15, versículos 2 y 3. Esta es una otra ilustración del Salmo 69 como las palabras de Jesús. Vituperio. Sufrimientos. Pues te iba a preguntar un montón. Estoy utilizando unas palabras difíciles, ¿no? No. Vituperio es sufrimiento. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que le vituperaban cayeron sobre mí. Y es un verbo también, vituperar. ¿Ves? Sí, como insulto también. Como insulto. Sí. Como injuria. Mi versión dice, los insultos de los que te injuriaron cayeron sobre mí. Igual. Es que es una versión más contemporánea. Una traducción más clara. Sí, pero es lo mismo, sufrimiento, injuria, ¿cómo decía tu versión? Insultos de lo que te Insulto, injuria, sufrimiento, escarnio. ¿Vale? Entonces, Pablo dice, ¿cómo está escrito? ¿Dónde está escrito esto? En el Salmo 69. Los vituperios de los que te injuriaban cayeron sobre mí. Claro, estamos hablando de esto, ¿no? Entonces no podría estar en otro sitio. Salmo 69, versículo 9. David dice, me consumió el celo de tu casa y los insultos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. En otras palabras, él toma las palabras de David, Pablo toma las palabras de David y las ve cumplidas en Cristo. Y se enfoca específicamente en que Cristo soportó voluntariamente los vituperios o los sufrimientos o las injurias de los hombres. Así que parece que el Salmo 69 tiene ahí dos puntos de contacto con el Nuevo Testamento. Primero, uno es el juicio. Las imprecaciones no son represalias pecaminosas, personales, ni mucho menos. Son aceptaciones proféticas de la justa retribución de Dios por el pecado. Y segundo punto, el otro punto de contacto ahí es el sufrimiento del ungido de Dios, el Mesías. Ese sufrimiento es soportado por amor a Dios y el sufrimiento es el medio por el cual los adversarios son traídos al arrepentimiento o el medio por el cual son confirmados en su dureza y condenados. Ahora bien, todo eso está bien, ¿verdad? ¿Cómo podemos aplicar el Salmo 69 para nosotros en nuestros días? ¿Qué tiene que ver esto contigo? ¿Cómo deberíamos pensar y sentir como leemos el Salmo 69? Vamos caminando para el final. Número 1. Deberíamos escuchar la aprobación de Dios. Deberíamos escuchar la voz divinamente inspirada de David, sufriendo por la gloria de Dios, expresando su deseo o su aprobación de los juicios de Dios sobre los adversarios del Señor que no se arrepienten. Él está dejando en claro que el juicio de Dios viene y es justo, incluso deseable, que debiera venir cuando los adversarios están más allá del arrepentimiento. Entonces hay un juicio divino que viene. Y a veces cuando viene, nosotros pensamos, o los seres humanos suelen decir, pero bueno, ¿dónde está Dios? Entonces, Dios está en el mismo sitio de siempre. Y cuando viene algo malo sobre un grupo de personas o sobre la humanidad, nosotros lo aprobamos, no porque sabemos lo que está ocurriendo, sino porque sabemos que Dios está al control de todo. Entonces nosotros nos callamos y no cuestionamos. Pero el mundo lo
te dicen, mira, porque son tan malos que les ha pasado esto. Eso es lo que dice el mundo, sin tener el conocimiento que acabas de mencionar. Entonces, eso es lo que deberíamos pensar y sentir cuando leemos el Salmo 69. El juicio de Dios es justo. ¿Y quién lo recibe? Pues lo recibe porque merece. Y Dios sabe a quién se lo deja caer. Y nosotros no somos nadie para cuestionar si esto o si aquello. Segundo, debemos ver este salmo como representando el ministerio de Jesús. Deberíamos escuchar a David como aquel que es figura del ministerio de Jesús. Lo que David experimenta como ungido del Señor, Jesús lo cumplirá en mayor medida en su propio sufrimiento y muerte. Entonces, para aquellos que lo acepten como su gloria, será salvación. Para aquellos que se endurezcan por él, será condenación. Romanos 2, versículos 4 y 5. ¿Tienes en poco las riquezas de su bondad, la tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Por causa de tu terquedad y tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Dice Romanos 2, capítulo 2, versículos 4 y 5. Y tercero, deberíamos ver este salmo también como incentivo para perdonar. Ahí, ¿cómo puede decir esto, pastor? Si el salmo es imprecatorio, ¿cómo es un incentivo para que perdonemos? Fijaros. Lo más importante aquí a decir es que no tomamos las imprecaciones como exhortaciones o incentivos para maldecir a nuestros enemigos. De hecho, en la mente de Pablo, el salmo nos lleva exactamente en el sentido contrario. Pablo lo aplica en sentido contrario. Él cita el Salmo 69 en Romanos 15, versículo 3. Para animarnos a negarnos a nosotros mismos en lugar de gratificarnos en la lujuria por la venganza. Pues ni aun a Cristo se agradó a sí mismo antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te injuriaban cayeron sobre mí. La idea es, Dios juzgará, no nosotros. Nosotros perdonamos. Dios, si quiere derramar ira sobre alguien, pues se lo derramará. Nosotros aprobamos y estamos de acuerdo, Dios sabe lo que hace. Pero no maldecimos, sino perdonamos. Bueno, no es porque no haya ira que no haya castigo, que no haya juicio. Entonces, precisamente porque hay juicio y nosotros, y no somos nosotros quienes debamos ejecutarlo, que podemos estar tranquilos. El juicio no ejecutamos nosotros. El hecho de que Dios lo hará y de que es correcto que lo haga es por medio del cual podemos seguir a Cristo en su sufrimiento, amando a aquellos que nos han agraviado. Amados, nunca os venguéis, dice la palabra, sino da lugar a la ira de Dios. Nosotros estamos llamados a no pecar, a no airarnos, o si nos airamos, no pecar, pero dejar que la ira de Dios fluya. Entonces, nosotros no juzgamos, Dios juzga. Nosotros no condenamos, Dios condena. Nosotros no maldecimos, Dios maldice, porque Él puede, nosotros no. ¿Por qué David lo hizo? Porque David era figura de Jesús. Así lo interpreta el Nuevo Testamento, ¿no? Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonará sobre tu cabeza. Entonces, los carbones encendidos serán purificadores si hay arrepentimiento. Y habrá castigo si no lo hay. Dios decidirá. Nosotros aprobaremos. Pero hasta ese día de juicio seguiremos las palabras de Jesús. Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen
orad por los que os vituperan y seréis hijos del Altísimo. Amén. Otras palabras, sobrellevar, perdonar. Para terminar, entonces, este salmo es imprecatorio, sí, pero también un salmo mesiánico, pues él nos lleva directamente a Cristo, pues nos señala la experiencia de David como una profecía de lo que sería la experiencia de Jesús en esta tierra. David fue odiado sin causa legítima. Jesús, el hijo de David y rey legítimo del pueblo de Dios, fue odiado sin causa legítima. Imagínate lo que va a ocurrir contigo. Los discípulos de Cristo seremos odiados sin causa legítima. Es una profecía para Jesús, es una profecía para los discípulos de Jesús. Ahora bien, Dios libró a David de sus enemigos y le salvó, pero el Padre no escatimó a su propio Hijo, sino que lo dio de buena gana a morir por los pecados de los que vendrían a creer en Él y así ser su rescate y salvación final. De manera que por la muerte de Cristo, los discípulos de Cristo no somos rescatados de los malos y males de este mundo, sino que somos rescatados del enemigo último y más cruel, que es la propia muerte. Gloria a Dios. El Señor los bendiga.